Capítulo 5. El rubio mandaloriano observó la vista de su mundo natal desde el espacio, una sensación de nostalgia se apoderó de su ser al recordar su vida en Mandalore. Una sensación amarga reemplazó a la nostálgica al recordar los últimos momentos que tuvo en el planeta, por lo que respiró lentamente para calmar las emociones caóticas que venían con aquel recuerdo de la noche en la que perdió su hogar. Activando el modo de infiltración de su nave, entró en la atmósfera del planeta. Su primer objetivo era infiltrarse en la ciudad capital de Mandalore, Sundari. En donde, según la información que le habían brindado los informantes de Jango, se estarían llevando a cabo los procesos que declararían la nueva política mandaloriana. Naruto se burló mentalmente del objetivo de Satine. Desmantelar el ejército mandaloriano era casi que un sinónimo de olvidar la historia y cultura que habían convertido a los mandalorianos en lo que eran hoy en día. Satine planeaba que su gente olvidara su identidad con una raza guerrera, algo en lo que Naruto no estaba de acuerdo. Y aunque estuviera de acuerdo en su ideal de paz, no compartía su misma forma de hacerla, ya que no todas las personas del pueblo mandaloriano estarían de acuerdo con este cambio. Prueba de eso era que varios de los clanes más importantes estaban planeando acabar con la duquesa y sus partidarios antes de que eso pasara. Personalmente hubiese apoyado a los clanes mandalorianos en su intento de evitar el cambio que estaba llevando a cabo la duquesa, pero en estos momentos su atención estaba centrada en otra cosa. Y eso era la venganza, una venganza por la que había estado entrenando durante años para cumplirla. Todo lo demás no importaba, la duquesa y sus partidarios de la paz no importaban, los clanes que planeaban empezar una guerra civil para evitar de que su cultura fuera olvidada no importaba. Ni siquiera los Jedi que habían sido enviados para proteger a la duquesa importaban, si se atravesaban en su camino no dudaría en acabarlos. Vio la gran cúpula que conformaba el exterior de la ciudad de Sundari, aumentando la visión de una de las computadoras de su nave vio como en cada una de las entradas se encontraba una gran cantidad de guardias que estaban revisando las naves que entraban y salían de la gran cúpula que protegía la ciudad de las amenazas externas. Eso hubiese sido un problema. Pensó y se alejó de las entradas principales, hacia una entrada oculta, la cual era utilizada por los contrabandistas para entrar y salir de Sundar y sin la necesidad de pasar por los controles. Vio la entrada oculta de la que habló su maestro y revisó los escáneres de su nave para asegurarse de que no hubiera nadie. Al ver que estaba en lo correcto, entró y aterrizó su nave lo más silenciosamente que pudo. Ya la primera parte de su misión estaba completada, infiltrarse en la capital, ahora debía recorrer el lugar para familiarizarse con el entorno en caso de que tuviera que salir rápidamente del lugar. Agradeció mentalmente que su armadura fuera casi en su totalidad de un color oscuro, ya que le ayudaría a mezclarse con las sombras más fácilmente. Recorrió el pequeño camino del pasadizo y al salir pudo ver los incontables edificios que conformaban la ciudad. El domo brindaba una luz casi que perpetua y si él mismo no supiera que era de noche ahora mismo, no sabría decir cuándo era de día o de noche desde adentro de la gran construcción. Recordó que el domo y la ciudad en su conjunto habían sido construidos en el desierto más grande del planeta, ya que este mismo garantizaba la subsistencia de la ciudad en este inclemente ambiente. En antaño el desierto había sido un gran espacio lleno de bosques y lagos por igual, pero las incontables guerras que se habían desatado hace siglos en el planeta habían garantizado su destrucción, y lo habían dejado en su estado actual. Y aunque la mayoría del planeta estuviera cubierto de desiertos y grandes montañas heladas, todavía había lugares con bosques y áreas verdes. La ciudad en donde había vivido durante los primeros años de su vida era un ejemplo de estos raros lugares. Tomando unos binoculares de su cinturón, comenzó a tomar nota de los lugares con mayor acumulación de guardias, ya que era fácil reconocerlos por sus armaduras blancas con pequeños detalles azules. Notó que la mayoría de estos se encontraban en las áreas más cercanas al edificio de gobierno, en donde supuso que se debían encontrar Satine y sus partidarios. Se preguntó en dónde ponían estar Vizsla y sus seguidores, ya que no sería fácil ocultar un gran número de guerreros mandalorianos de los guardias de la ciudad. A menos que... Pensó Naruto y enfocó su visión en algunos guardias que se apartaron un poco del resto y se dirigieron a un callejón en donde desaparecieron de su vista. A menos que estén infiltrados en la guardia de la ciudad. Concluyó Naruto con una sonrisa, ya que era un movimiento inteligente.
Acabar con tus enemigos desde adentro, estudiando sus movimientos y planes de contingencia en caso de un ataque. Y cuando sus enemigos menos lo esperasen serían eliminados por aquellos que fingieron ser sus compañeros. Debo atrapar e interrogar a algunos de estos guardias. Si tengo suerte pueden pertenecer al grupo de Vizsla y tener un poco de información de este. Con su pensamiento fijó sus binoculares en un grupo de guardias más alejados del resto, a los cuales podría interrogar sin muchos problemas. Por lo que, devolviendo sus binoculares a su lugar, activó su mochila propulsora y salió disparado en la dirección de los guardias que no esperaban ser abordados por un guerrero solitario. Mientras se acercaba, trató obstinadamente de no ser notado por la gente que recorría tranquilamente por las calles de la ciudad, moviéndose por las sombras que eran proporcionadas por los grandes edificios. Se detuvo en el tejado de un gran edificio que se alzaba por encima de los demás y miró a sus 3 objetivos debajo de él. Los 3 guardias mandalorianos caminaban tranquilamente por un callejón solitario, y notó que estos estaban armados con rifles y pistolas blaster, pero además de eso utilizaban el equipo estándar utilizado por los guerreros mandalorianos. Como lo eran la mochila propulsora y los brazaletes. Tomando sus pistolas de sus respectivas fundas, las cambió al modo aturdidor antes de dispararle al trío de guardias. Bajando suavemente de la cornisa del edificio, miró a su alrededor para revisar que no hubiera nadie mirando, comenzó a arrastrar los 3 cuerpos mediante la fuerza a un lugar más privado para empezar su interrogatorio. Una nave de tamaño promedio se acercó a la entrada principal de la cúpula, llamando la atención de varios de los guardias que estaban en esta. Nave desconocida, disminuya la velocidad y explique los motivos de su visita. Habló uno de los guardias desde dentro de la sala de control de la puerta, y esperó la respuesta de los ocupantes de la nave. Los cañones apuntaron a la nave, listos para disparar en caso de resultar ser hostil. Aquí el maestro Jedi Obi-Wan Kenobi. Hemos sido enviados por la República a petición de la duquesa Satine para una misión de protección. Respondió la voz de un hombre desde el otro lado de la radio. Muy bien, aterrice en la entrada. Debemos inspeccionar su nave antes de que podamos permitirle entrar en la ciudad. La nave de la República aterrizó suavemente en la entrada de la ciudad, mientras que algunos de los guardias liderados por una mujer de armadura azul con detalles grises. Obi-Wan bajó de la nave seguido de cerca por Ana, que miró maravillada las vistas de la ciudad a lo lejos, y notó que varios de los guardias tenían su atención puesta en ella y su maestra. Parecen nerviosos. Dijo Ana y recibió un tarareo de acuerdo por parte del hombre mayor. Es natural, Ana. Después de todo, en cuestión de algunos días se llevará a cabo un decreto que cambiará para siempre el futuro de este planeta y su gente. Además de que no todos están de acuerdo con esto, por lo que están a la espera de un ataque. Explicó Obi-Wan con calma. Pero, ¿por qué es eso? Pensé que les gustaría la idea de una paz duradera. Comentó Ana confundida, ya que no podía entender por qué alguien rechazaría la idea de tener paz, en lugar de estar sumidos en un ciclo casi infinito de lucha y guerra contra otras razas o entre ellos mismos. Eso es debido a que la cultura mandaloriana se ha basado durante mucho tiempo en la lucha y la guerra, normalmente piensan que es una fuente de orgullo y honor. Y ciertas personas consideran un insulto a su cultura y legado como mandalorianos la idea de paz. Volvió a explicar Obi-Wan, pero Ana no pudo seguir con sus preguntas cuando el grupo de mandalorianos llegó frente a ellos. Saludos maestro Jedi. Saludó la mujer mientras que sus demás compañeros guardias a excepción de 2 se movían para inspeccionar la nave. Seré la encargada de llevarlos con la duquesa y el resto del consejo de Mandalore, mientras, mis compañeros van a inspeccionar su nave. Espero que no tengan problemas con eso. Terminó la mujer mandaloriana y recibió un asentimiento negativo del maestro rubio. No hay ningún problema con eso. Entiendo la situación actual por la que está pasando tu pueblo, así que es de entender todas las precauciones que están tomando. La mujer asintió levemente y empezó a caminar hacia una nave pequeña en la cual serían transportados al edificio de gobierno. Agradezco tu entendimiento, maestro Jedi. Hemos sufrido algunos ataques pequeños las últimas semanas, por lo que nos hemos visto obligados a aumentar la seguridad en las entradas y por toda la ciudad. Explicó brevemente, mientras la nave empezaba a dirigirse al gran edificio situado en el medio de la ciudad.
y en donde ambos Jedis pudieron ver una mayor cantidad de guardias y armamento defensivo. ¿Quién los atacó? Preguntó Ana con curiosidad y miró por el costado de la nave los grandes edificios y plataformas que conformaban la ciudad. La mujer miró a la niña a través de su visor por unos momentos y decidió responder a su pregunta, ya que tendrían que ser informados tarde o temprano. Durante las últimas semanas desde el decreto de la desmilitarización de Mandalore se han presentado varios grupos opositores los cuales se niegan a aceptarlo. Estos grupos han intentado varias veces acabar con los líderes a favor de este decreto, pero han fracasado en cada uno de ellos. Ana dejó escapar un silencio de entendimiento y volvió a mirar por el costado de la nave pensativa. Obi-Wan aprovechó esta oportunidad para saber más de su futura misión y las posibles amenazas a las que podrían enfrentarse. Disculpa, ¿podrías decirnos a qué clase de amenazas podríamos encontrarnos durante el transcurso de la misión? Ya que sé por experiencia propia de lo que son capaces los mandalorianos, sin ofender. Dijo Obi-Wan. Bueno, hasta el momento nos hemos enfrentado a algunos guerreros armados con rifles blaster, algunos lanzamisiles y demás. Un equipo estándar en general. Pero tememos que comienzan a utilizar armamento de mayor potencia. La mujer iba a seguir explicando sobre el armamento que estaba siendo utilizado por los guerreros rebeldes, pero fue interrumpida abruptamente cuando uno de los tejados cercanos, en donde había algunos guardias estacionados, explotó violentamente. El grupo que viajaba en la nave quedó estupefacto por unos instantes, hasta que reaccionaron una vez que la nave en la que viajaban fue impactada por un misil en el costado. Nos han dado, estamos cayendo. Dijo el piloto alarmado mientras intentaba recuperar el control de nave que comenzaba a caer en picada hacia una de las plataformas cercanas. Los civiles cercanos a la zona de la explosión comenzaron a correr alarmados lejos del lugar, mientras que de unos edificios cercanos salían varios guerreros mandalorianos que estaban usando armaduras negras con algunos detalles en rojo y azul marino. Los mandalorianos comenzaron a dispararle a los guardias aturdidos que habían sobrevivido a la explosión, a su que se acercaban a la nave derribada rápidamente. Ana se levantó de su posición en el suelo y sintió un ligero dolor en la cabeza que ignoró rápidamente. «Ana, ¿estás bien?», le preguntó Obi-Wan a su padawan al ver cómo ésta tenía un pequeño corte en su frente de la cual bajaba un poco de sangre. «Sí, lo estoy», respondió ella suavemente, y vio como la mujer que los había estado acompañando se levantaba con gemido. Notó como el piloto estaba inmóvil en su lugar, junto al otro guardia, y supo inmediatamente que estaban muertos. «Debemos salir de aquí, ahora», dijo la mujer con urgencia al notar cómo las llamas empezaban a extenderse por la nave. Tanto maestro como aprendiza sintieron de acuerdo y salieron rápidamente de la nave que no tardó en explotar una vez los tres estuvieron fuera, pero la razón de la explosión no fue otra que un misil lanzado desde la mochila propulsora de uno de los rebeldes que notó que los dos Jedi y la mujer habían logrado salir de esta. «No los dejen escapar», le ordenó el hombre a sus compañeros, que empezaron a disparar en contra de los tres. Tanto Obi-Wan como Ana activaron sus sables de luz, y empezaron a bloquear y redirigir los disparos en contra de sus atacantes. Mientras que la mujer se cubrió detrás de uno de los escombros del edificio y habló al comunicador unido a su muñequera. «Aquí Bo-Katan, hemos sido emboscados en la zona sur de la ciudad, tenemos varios muertos. Necesitamos refuerzos», exclamó con voz seria, y no tardó en recibir una respuesta del otro lado. «Entendido, hemos enviado varios escuadrones a su ubicación. Resistan, los refuerzos llegarán pronto», dijo una voz masculina por el otro lado. Bo agachó la cabeza detrás de su cobertura cuando un misil se estrelló contra este, haciendo que algunos pedazos de piedra cayeran sobre su cuerpo. «Ya tuve suficiente de estos idiotas», gruñó en voz baja antes de salir de su cobertura y empezar a dispararle a los rebeldes. Obi-Wan se movió a través de las catas del Soresu con una precisión y calma dignas de un Jedi, bloqueando y redirigiendo cada uno de los disparos que venían en su contra y en la de su padawan, la cual redirigió uno de los disparos blaster que impactó en el pecho de uno de los rebeldes, que cayó al suelo desde su posición en el aire con un pequeño estruendo. «¡Basura Jedi!», gritó otro rebelde que se abalanzó en contra de Obi-Wan con dos vibrocuchillas en un tajo descendente.
Obi-Wan bloqueó el ataque fácilmente, pero tuvo que bloquear varios más una vez que el guerrero empezó a atacarlo inclementemente con sus dos hojas. Ana notó a uno de los rebeldes usando un rifle blaster que apuntaba a la espalda de su maestra y cuando estaba por intervenir dicho guerrero recibió un disparo en la cabeza de parte de la Bo. Yo los cubro, ve y ayuda a tu maestro. Le dijo Bo mientras derribaba a otro rebelde de un disparo en el pecho. Asintiendo con la cabeza, se giró en dirección de su maestro y empezó a correr hacia él cuando notó a otro guerrero abalanzándose sobre él. Obi-Wan bloqueó los furiosos embates de su oponente e intentó lanzar sus propios cortes, pero el tipo era lo suficientemente ágil de pies como para esquivarlos o bloquearlos con sus dos hojas. Bloqueando nuevamente ambas hojas de su oponente, comenzó a empujar en su contra, acción copiada por el mandaloriano que notó con una sonrisa a su compañero acercarse por la espalda al hombre rubio, pero observó con sorpresa cómo su compañero era interceptado por la niña Jedi con una patada que lo arrojó al piso. Obi-Wan aprovechó la distracción de su oponente para dar un paso al lado haciendo que el mandaloriano tropezara de frente. Intentó recomponerse de su desliz y al intentar lanzar un corte descuidado al rostro del Jedi se vio sorprendido nuevamente cuando este se agachó por debajo de su corte y con un giro usó la hoja de su sable para realizar un corte en el pecho del hombre que se quedó quieto por unos segundos antes de caer al suelo con un ruido sordo. Ana por su parte encendió una vez más su sable de luz y corrió en contra del mandaloriano que se recuperó rápidamente de su ataque sorpresa. «Maldita niña», gruñó el hombre con enojo y vio a la niña acercarse a él rápidamente, sonrió con maldad antes de levantar ambos brazos hacia el frente. Con su acción, una gran cantidad de llamas salieron disparadas de sus muñequeras que tenían unos lanzallamas unidos a estas. Ana miró esto con sorpresa, pero no dejó que esto la distrajera demasiado por lo que dio un gran salto por encima de las llamas y con una voltereta cayó detrás del mandaloriano sorprendido y lanzó un tajo al pecho del hombre. Pero se sorprendió al ver cómo este bloqueaba su golpe con ambas muñequeras que chispearon ante el contacto del metal Beskar con la hoja de luz. Ya he tratado con Jedi antes. Se jactó el hombre con arrogancia antes de desviar la hoja de la Padawan y patearla en el estómago con fuerza. Ana retrocedió un poco por el golpe y dio un gran salto hacia atrás cuando el hombre sacó lo que parecía ser un latido de su muñequera y lo balanceó en su dirección. ¡Oh, genial!, susurró con molestia antes de usar la fuerza para arrojar algunos de los escombros del edificio en dirección del hombre. Dicho hombre usó su mochila propulsora para salir de la trayectoria de los escombros y bajó su cabeza para disparar el cohete unido a su jetpack en dirección de Ana. Ana vio esto y con un movimiento fluido saltó en el aire y usando la fuerza cambió el rumbo del misil a un grupo de rebeldes que se estaba cubriendo detrás de unos muros, haciendo que estos cayeran al suelo por la explosión repentina. El hombre vio esto con molestia y vio como varios miembros de la guardia de la ciudad comenzaban a llegar al lugar. «Nos retiramos», gritó y no esperó a que sus compañeros lo siguieran antes de salir disparado en una dirección diferente. Los refuerzos recién llegados a la zona de batalla abrieron fuego en contra de los rebeldes que intentaron retirarse. Algunos lograron escapar por poco, y los pocos que no se rindieron rápidamente, algunos miembros de la guardia persiguieron a los rebeldes en fuga, mientras que el resto comenzó a ayudar con los heridos. «Veo que estás bien, Ana», dijo Obi-Wan mientras se acercaba a ella y veía que además del corte en su frente está relativamente bien. «Sí, lo estoy, pero ese sujeto se escapó», respondió ella con un leve ceño fruncido y miró en la dirección por la que había huido el hombre, pero sintió a su maestro revolverle el cabello con una sonrisa. Incluso con su crecimiento repentino seguía siendo un poco más baja que él. «No te preocupes, Ana. Los mandalorianos no son algo fácil, incluso yo tuve problemas con aquel guerrero». La tranquilizó suavemente, y frunció levemente el ceño al recordar cómo ese sujeto había sido capaz de mantenerse en igualdad de condiciones con él, o bueno, durante algún tiempo al menos. Los mandalorianos eran algo temible a lo que enfrentarse. La interacción de maestro y alumna se vio interrumpida cuando Bo se acercó a ellos mientras se quitaba el casco, revelando su rostro y cabello rojo, que era sostenida por una vincha de metal. «Veo que están bien», dijo Bo, algo aliviada de que ambos Jedi no hubiesen resultado heridos durante el choque. «Sí, lo estamos y. Lamento lo de tus compañeros».
respondió Obi-Wan y miró a su alrededor, notando la gran cantidad de cuerpos tanto de los guardias como de los mandalorianos rebeldes que comenzaron a ser depositados en bolsas negras antes de subirlos en camillas por los mandalorianos que habían venido en su auxilio. Esto no estaría pasando si tan solo aceptaran las cosas tal y como son, dijo ella con un tono sombrío y Obi-Wan notó que había un significado oculto en sus palabras. Mi nombre es Bo-Katan Kryze. Se presentó ella finalmente y levantó una ceja curiosa al ver que el Jedi parecía sorprendido. Mi nombre es Obi-Wan Kenobi y ella es Ana. Respondió él una vez dejó su sorpresa inicial y le hizo un gesto a Ana que sonrió un poco a la chica mayor. No sabía que Satine tenía una hermana. Comentó y esta vez fue el turno de Bo para sorprenderse por la mención de su hermana, ya que no esperaba que el caballero Jedi la conociera. ¿Cómo conoces a mi hermana? Preguntó con un tono curioso y sospechoso en su voz mientras notado otra nave llegar para recogerlos. Es una larga historia para contar en estos momentos. Además, creo que la duquesa nos debe estar esperando. Dijo él evadiendo sutilmente la pregunta, lo que fue notado por su aprendiz, que lo miró con curiosidad e intriga. Bo-Katan asintió a regañadientes y abordaron la nave, sin notar que una figura oculta en las sombras los observaba con calma. De todos los Jedi en la orden tenían que enviarlos a ellos. Susurró Naruto con ligera molestia, ya que había visto los enfrentamientos tanto de Obi-Wan como de Ana contra esos guerreros, lo que le dio una idea de sus estilos de combate. Obi-Wan parecía ser un ávido maestro del Soresu por lo que había visto, mientras que Ana usaba una mezcla entre el Shi-Cho y el Ataru. Pero eso no fue lo que lo molestó fue que enviaron específicamente a esos dos. Especialmente a Ana, ya que la chica le había agradado cuando se conocieron por primera vez en Iyum. No importa, si es un obstáculo me ocuparé de ella. Se susurró a sí mismo, tratando de convencerse. Otra cosa que lo dejó pensativo fue ver a Bo después de tanto tiempo, en especial al ver que se había vuelto más hermosa. Espera, ¿de dónde había salido eso? Sacudió su cabeza al ver que estaba comenzando a distraerse, no tenía tiempo para este tipo de pensamientos. Era de hora de comenzar a idear sus planes, había conseguido una información valiosa de los tres hombres, que para su eterna suerte resultaron ser miembros rebeldes de la Guardia. Y aunque no poseían información sobre Tare, tenían la suficiente información sobre los futuros planes de su grupo para acabar con la duquesa y sus seguidores. Te preguntarás, ¿cómo es que ha conseguido la información? Y es fácil de responder. No fue nada que un poco del uso de la fuerza no pudiera resolver. Vio a los tres irse del lugar en una de las naves de la guardia de la ciudad, por lo que tomó la decisión de irse al lugar que había tomado como su base temporal para empezar a tejer sus planes. Debía estar preparado para todo, no quería que lo tomaran con la guardia baja. En especial considerando que sus oponentes serían otros mandalorianos con mucha más experiencia que él, pero claro, ninguno de ellos esperaría que fuera capaz de manipular la fuerza, pero solo usaría ese poder si no le quedara otra opción. Tiempo después en un edificio alejado del centro de la ciudad, un grupo de mandalorianos entró rápidamente. Al mismo tiempo que se adentraron en el gran edificio varios escuadrones de guardias mandalorianos pasaron a una gran velocidad frente a este. Parece que los perdimos. Le dijo uno de sus hombres al mismo guerrero mandaloriano que se había enfrentado a Ana. Por el momento, tenemos que reagruparnos con el resto de nuestras fuerzas para planear nuestro próximo movimiento. Dijo el hombre y empezó a adentrarse en el gran edificio seguido de sus lacayos. Esas molestias Jedi resultarán ser más difíciles de tratar de lo que pensamos inicialmente. ¿Cuántas bajas sufrimos? Perdimos un total de 15 hombres. La mayoría de ellos murieron a manos de los Jedi. Explicó el hombre que portaba una armadura similar a la del primero, la única diferencia es que en sus muñequeras estaban unidas un par de cuchillas de aspecto peligroso. Pero logramos eliminar a un total de 30 guardias con nuestra emboscada, hubiésemos causado más daño si los Jedi hubiesen muerto durante el choque. Malditos Jedi, siempre metiéndose donde no les concierne. Esto es un asunto de Mandalore, no tiene nada que ver con la República. Gruñó el primer hombre y apretó con fuerza sus puños. La duquesa es una deshonra, pidiendo ayuda a la República para traer una era de paz. Maldita tonta, somos mandalorianos.
La batalla y la guerra son parte de nuestra cultura, y quería que la abandonáramos por sus estúpidos ideales. Tranquilo, Spar. El gobierno de la duquesa y sus partidarios no durará mucho. Nuestro espía en el gobierno nos ha informado sobre las patrullas y las defensas del edificio de gobierno. Tranquilizó el hombre el llamado Spar. Además, nuestros hombres dentro de la guardia han de estar saboteando los sistemas de defensa. Este intento de gobierno no es nada más que un tumor en nuestra historia. Un tumor que vamos a extirpar con nuestras propias manos. Tienes razón, Amon. Acabaremos con este patético gobierno y haremos que toda la galaxia recuerde por qué los mandalorianos somos la mejor raza de la galaxia. Y lo haremos al colgar las cabezas de esos pacifistas después de nuestra victoria. Dijo Spar con una sonrisa macabra debajo de su casco. Amon solo asintió con su cabeza, y siguió a su líder de escuadrón a través de un túnel. Después de unos minutos de silenciosa caminata, llegaron a un almacén subterráneo en donde pudieron ver a más guerreros mandalorianos con distintas armaduras y heráldicas pertenecientes a los distintos clanes mandalorianos que no estaban de acuerdo con los ideales de paz del gobierno actual. Uno de los mandalorianos notó su llegada y se acercó a ellos. «Capitán», saludó el hombre con un gesto respetuoso. «Vizsla los está esperando en la sala de guerra», explicó brevemente y recibió un asentimiento de Spar. «Bien», respondió y se giró a sus hombres. «Repongan su equipo y prepárense para la próxima misión. Amon, vienes conmigo», le dijo a sus hombres, que obedecieron y se alejaron, mientras que Amon lo empezó a seguir silenciosamente. Al entrar en la sala de guerra vio a dos hombres que discutían frente a una mesa holográfica que mostraba la imagen completa de la capital. Uno de ellos notó su llegada y les dirigió una mirada severa. «Spar, veo que sobreviviste a tu último enfrentamiento con la guardia», dijo el hombre notando la apariencia algo maltrecha de ambos hombres, seguramente por la última batalla. El hombre era calvo de ojos oscuros, mientras que una cicatriz desagradable cruzaba parte de su rostro desde la frente y recorría lateralmente el puente de su nariz hasta su mejilla. «Dime, ¿qué tienes que informarnos?» La duquesa solicitó ayuda a la República. Enviaron a 2 Jedi, un maestro y su padawan. Sufrimos algunas bajas por su culpa, informó Spar seriamente y vio al hombre fruncir su ceño con una mirada de molestia. «Malditos Jedi, no son más que una molestia en nuestros planes», gruñó el hombre y sintió un dolor fantasma en su rostro, recordándole el último enfrentamiento que había tenido con uno de los usuarios de la fuerza. «No importa. Los Jedi pueden ser hábiles con el sable de luz y en sus truquitos de la fuerza, pero ¿qué tal es eso y no son una verdadera amenaza? ¿Algo que tengas que decirme sobre sus habilidades?» «El maestro Jedi es hábil, más que la mayoría de Jedi a los que me he enfrentado. Diría que él podría llegar a ser la mayor amenaza en las fuerzas de la duquesa», dijo seriamente, ya que había visto al maestro Jedi tratar fácilmente con algunos de sus guerreros mejor entrenados y curtidos en la batalla. La padawan, por otro lado, no es gran cosa. Es hábil, pero no tiene la suficiente experiencia como para ser un gran problema. Amon puede ocuparse de ella sin muchos problemas. Este conflicto es una pérdida de tiempo, gruñó el otro hombre con molestia. Tenía el cabello rubio rapado con ojos oscuros y una cicatriz en su mejilla. Además de que compartía un gran parecido con el otro hombre a su lado. Nos estamos enfrentando a nuestra propia gente. Están cegados por la estúpida ambición de una mujer tonta. Deberíamos atacar ahora, y acabar con esta falsedad, exclamó el hombre a su compañero, pero solo recibió una mirada severa de su líder. «Cálmate, hermano. Todo tomará su debido tiempo, no podemos atacar en este momento. Lo más probable es que todas las fuerzas de la duquesa estén en alerta máxima y lo más seguro es que hayan aumentado la seguridad. Sin mencionar la presencia de los Jedi, si queremos acabar con ellos debemos separarlos. Juntos pueden llegar a ser una gran amenaza, pero solos, serán abrumados por nuestros guerreros. Y una vez que hayan muerto, no habrá nada ni nadie que se interponga en nuestro camino», dijo el hombre con seriedad, sus ojos oscuros cavando agujeros en los de su hermano, que apartó su mirada después de unos momentos. La mirada del hombre se desvió al escuchar la puerta abrirse con un siseo y vio a uno de los guerreros de su clan entrar en la sala.
Mi señor Tare, hemos recibido informes de nuestras sondas de un guerrero mandaloriano desconocido en el área. Dijo el hombre monótonamente y le pasó el datapad que está sosteniendo al ahora identificado como Tare. El cual miró algunas fotos que habían logrado sacar de un individuo con armadura gris, miró más de cerca la imagen y notó un rifle blaster adherido a su espalda junto a una mochila propulsora pequeña. En el cinturón del hombre se encontraba una cama unida a esta, además de 2 pistolas blaster. Entrecerró los ojos al notar las 2 empuñaduras en el cinturón del guerrero. ¿Sabemos de quién se trata?, preguntó Tare con seriedad y recibió un asentimiento negativo de su soldado. No señor, no hemos logrado averiguar la identidad del hombre. Parece haber estado investigando zonas específicas de la ciudad, especialmente los alrededores del edificio de gobierno. ¿Está afiliado con la duquesa?, preguntó el hombre rubio. No lo sabemos, pero ha estado evitando todas y cada una de las patrullas de la guardia. Tuvimos suerte de haber conseguido algunas fotos de él, pero incluso así, parece aparecer en una zona de la ciudad y desaparecer, solo para aparecer en un lugar completamente distinto. Informó el guerrero, preocupando un poco a los presentes. Este individuo podría ser un problema, dijo Amon, siendo la primera vez que hablaba desde que entró en la sala. Y miró la imagen que habían captado del guerrero, la cual fue mostrada por la mesa holográfica. Y parece tener 2 sables de luz, comentó al ver las 2 empuñaduras en la cintura del hombre. Lo más probable es que los haya tomado de un Jedi muerto, desestimó Spar, pero recibió la mirada de Tare. Si tiene esos sables de luz, significa que su anterior dueño está muerto. Por lo que sabemos, este individuo pudo matar un Jedi y quedarse con sus sables, señaló Tare, ya que no le gustaba subestimar a un posible oponente, en especial a uno del que desconocían casi todo sobre él. Ordenale a todos nuestros hombres, incluidos a los infiltrados en la guardia de este individuo. Podría llegar a ser un posible aliado en la futura batalla. Le ordenó Tare al hombre y lo vio asentir antes de salir de la sala. ¿Estás seguro de que podemos confiar en este guerrero?, preguntó Spar seriamente, ya que no había ninguna marca o heráldica que les permitiera reconocer al individuo como miembro de algún clan. Por lo que sabemos, es un seguidor de la duquesa. Confíe en mí, capitán, respondió Tare y sonrió con arrogancia mientras tomaba una empuñadura de su cinturón antes de colocarla frente a él, donde todos podían verla. Si resulta ser un enemigo, yo mismo lo derribaré, dijo y activó la hoja, haciendo que su rostro se iluminara con un color morado. Tal y como derribé a Minato y a su esposa hace años. Fin del capítulo. Capítulo 6. Sundari, la ciudad capital del mundo en donde nacían algunos de los mejores guerreros que la galaxia jamás haya visto, ahora dicha ciudad se encontraba en un estado de alerta máxima debido a uno de los ataques más recientes, realizado por el grupo opositor al nuevo gobierno mandaloriano conformado en su totalidad por los miembros de los clanes mandalorianos que se negaban a dejar que su historia y cultura fueran dejados de lado. Debido a la más reciente diferencia ideológica, se estaba en un ambiente de tensión constante, mientras los guardias de la ciudad patrullaban exhaustivamente en búsqueda de los criminales, a sus ojos, para evitar de que siguieran con este camino de muerte y destrucción. En especial siendo la sangre de su propia gente la que estaban derramando. El ataque más reciente había sido un gran motivo de preocupación debido a que en las últimas semanas los ataques de los rebeldes, como eran llamados por el gobierno, se habían vuelto más agresivos y costando cuantiosas vidas de los miembros de la guardia de la ciudad, a la vez que algunas de los civiles menos afortunados. Sarah observó por la ventana reforzada en la que ella y su maestra se estaban quedando a la gran ciudad. Obi-Wan se encontraba discutiendo algunas cosas con los altos mandos del actual gobierno y le había dicho que se quedara en la habitación para que descansara un poco. Sinceramente ella sentía que estaba en un perfecto estado, pero tuvo que obedecer las órdenes de su maestro. Algo que se le hizo extraño fue ver que a pesar de ser de noche en el exterior del domo, en su interior parecía ser de día. Y esto se debía a que las luces, que solían iluminar la ciudad durante el día, y apagarse durante la noche para que los ciudadanos descansaran, se mantenían encendidas a causa del estado de alarma.
Vio algunas naves a lo lejos y pensó que lo más probable es que pertenecieran a la guardia que debía estar buscando a los responsables del ataque de hace unas horas. Esa fue la primera vez que se encontraba con un guerrero mandaloriano, y si tenía que ser sincera la asustó un poco debido a que estos parecían estar a la par con un caballero Jedi. El combate que había visto entre su maestro y aquel hombre había sido prueba suficiente de ello. Incluso su combate, por más corto que fuera, le había enseñado que no podía subestimar a estas personas. Se había confiado cuando esquivó la bola de llamas que el hombre lanzó en su contra, pero dicha confianza se convirtió en sorpresa al presenciar al mismo hombre bloquear su ataque como si fuera un juego de niños. Probablemente lo fue para él. Pensó amargamente y se sobó el estómago en donde el mandaloriano la había pateado. Había sido una patada fuerte, pero tuvo suerte de que los refuerzos de los mandalorianos leales a Satine llegaran. Ya que no estaba segura de haber podido ganar esa pelea, en especial porque no sabía cómo luchar contra alguien que utilizara un látigo. Diablos, era la primera vez que veía a alguien usar ese tipo de armas, y se preguntó si era algo normal en la cultura mandaloriana. Había visto a varios de estos guerreros utilizar una gran variedad de armas, desde pistolas blaster hasta distintas armas cuerpo a cuerpo y de gran poder destructivo. Lo que la llevó a preguntarse, ¿Naruto era igual de hábil que sus contrapartes adultas? Pensar en el chico la hizo recordar el día que se conocieron en Iyum. Aquella vez había visto al chico llevar consigo una pistola blaster y algún tipo de hoja, por lo que pensó que debió haber sido una similar a los que habían usado los rebeldes. Sonrió cálidamente al recordar los problemas que habían pasado y superado juntos para salir de la cueva, en especial cuando se cayeron por esos malditos agujeros. ¿Cómo iba a saber ella que estaban allí? Naruto se había enojado un poco por esto, pero no fue nada que su actitud alegre no pudiera arreglar. ¿Será que él está en el planeta? Se preguntó mientras jugaba con un mechón de su cabello. Sería bueno volver a verlo. Era un chico agradable, además de lindo. Un brillo rosado apareció en sus mejillas al recordar la imagen de Naruto sonreírle cálidamente cuando construyó su sable. Incluso ahora podía recordarlo claramente, la forma en la que la veía y cómo sus ojos parecían brillar con una alegría y calidez dirigida solo a ella. Además del aura que parecía emanar de él, también era algo para recordar, la forma en la que parecía brillar y hacía que la oscuridad de su pasado se alejara posiblemente era lo que más extrañaba. Esa sensación de sentirse protegida, cálida y segura, todo al mismo tiempo, era algo que no volvió a sentir desde que dejó a su madre en Tatooine. Ya que a pesar de vivir como una esclava aún podía estar con su madre, y aunque Obi-Wan se había convertido en una figura de hermano mayor en la que podía confiar, no era lo mismo. Innumerables noches se encontró extrañando los abrazos y palabras de su madre, especialmente cuando los recuerdos de la visión que tuvo en Iyum regresaban con venganza. La visión de los cuerpos, tanto de padawans como caballeros y guardias del templo, era algo que la seguía persiguiendo en sus sueños. Especialmente a los hombres de armaduras rojas y doradas que la seguían a todas partes para atraparla, pero ellos no eran nada comparados con el hombre de armadura negra y sables de luz rojos. Un Sith había pensado al principio, pero no tenía sentido, ya que los Sith llevaban siglos extintos. Pero entonces recordó aquel Zabrak al que el maestro Qui-Gon junto a Obi-Wan se habían enfrentado. Si se ponía que estaban extintos, ¿cómo era posible que uno de ellos apareciera de la nada? Salió de sus pensamientos al escuchar la puerta de la habitación abrirse. Esperaba que fuera su maestro el que estuviera en la entrada, pero se sorprendió y confundió un poco al ver que se trataba de la pelirroja mayor que los había acompañado más temprano. Hola, dijo mientras se sentaba en la cama y levantaba una mano en forma de saludo a Bo. Hola, Ana. Obi-Wan me dijo que te golpeaste durante el choque de la nave, así que vine para asegurarme que estuvieras bien. Ana la miró por unos momentos con una ceja alzada, pero decidió desestimarlo ya que era la hermana de la duquesa. ¿Pareces pensativa? ¿Algo en tu mente? Preguntó Bo mientras revisaba el pequeño corte en la frente de la adolescente, la cual hizo una mueca al sentirla pasar un dedo por encima de la herida. Bueno, me estaba preguntando si podría encontrar a un viejo amigo aquí. Respondió mientras la veía sacar un pequeño trozo de gasa y ponerle alcohol. ¿Un amigo, aquí? Preguntó Bo con una ceja alzada. Dudo mucho que tu amigo esté en Mandalore, después de todo, no muchos querrían vivir aquí. Especialmente con la situación actual.
respondió ella sinceramente, ya que no creía que alguien que fuera mandaloriano viniera al planeta voluntariamente. Sin contar la posible guerra civil que estaba por estallar por las acciones de su hermana y sus asociados. Entonces es bueno que él sea un mandaloriano. Respondió Ana con una sonrisa divertida, pero fue reemplazada rápidamente al sentir el ardor en su frente, producto del alcohol en el trozo de gasa. La última vez lo que vi me dijo que estaba siendo entrenado por su tío para convertirse en un guerrero mandaloriano. Por eso me estaba preguntando si tal vez estuviera aquí y quizás poder verlo otra vez. Creí que los Jedi tenían prohibido tener lazos de amistad y esas cosas. Comentó Bo, ya que las palabras de la Padawan habían llamado su atención. Especialmente considerando que tu amigo es un mandaloriano. Los Jedi no nos tienen mucho cariño que digamos, por nuestros oficios como cazar recompensas y esas cosas. Terminó la pelirroja una vez limpió la herida de Ana, y sus palabras tenían una razón ya que múltiples Jedis habían muerto a manos de guerreros mandalorianos. Ya sea por contratos y simplemente porque consideraron que sería un desafío digno para demostrar ser un verdadero mandaloriano. Bo-Katan vio a la chica apartar la mirada con un sonrojo en sus mejillas, y entonces se dio cuenta de los posibles sentimientos de la chica. Bueno, él es diferente. Respondió ella sin querer ver la sonrisa burlona de la chica mayor. Además, no soy como el resto de los Jedi, yo voy a ser la más fuerte maestra Jedi de la historia. Terminó con una sonrisa orgullosa, cambiando el tema sutilmente. ¿Y cómo se llama tu amigo? Respondió Bo con una sonrisa divertida al ver la actitud optimista del chica, y tomó un pequeño trozo de tela que colocó sobre el corte en la frente de Ana, haciendo que éste se quedara allí. Se llama Naruto. Abrió los ojos grandemente al escuchar el nombre. Un nombre que no había escuchado desde hace 10 años. ¿N Naruto? Se preguntó mentalmente. La incredulidad y la sorpresa inundando su ser, pero, ¿cómo sería eso posible? ¿No se supone que había muerto? ¿Y cómo era posible que esta chica la conociera? Ana continuó explicando más sobre el chico rubio, sin poner atención a cómo Bo se quedó congelada en su lugar. La última vez que lo vi tenía el cabello rubio, los ojos azules y unas lindas marcas de bigotes en su mejilla. Lo hacían parecer un gato, también estaba usando unas ropas similares a las que usan ustedes, solo que más abrigadas ya que el mundo en el que nos encontrábamos era bastante frío. Me dijo que estaba aprendiendo sobre las costumbres de su gente por parte de su tío, pero nunca me dijo más sobre el tema. Ana comenzó a divagar sobre cómo había sido su encuentro con Naruto, mientras que la guerrera mandaloriana veía a la nada. Él sigue vivo. Se dio cuenta de eso al escuchar las características del amigo de la chica Jedi. ¿Pero cómo? Satine dijo que había muerto en un accidente. ¿Acaso ella me mintió? Esos y más pensamientos pasaron por la mente de Bo-Katan, que sintió como un mar de emociones empezaba a surgir dentro de ella que iban desde la alegría, el alivio, el enojo y la tristeza. Alegría y alivio al enterarse que su mejor amigo de la infancia seguía vivo, de alguna forma que ella desconocía, pero vio al final del caso. Enojo al saber que su hermana le había mentido descaradamente sobre el destino de Naruto y tristeza al ver que él no volvió junto a ella. Ana dejó de divagar al ver a Bo levantarse de su asiento. Bueno, creo que ya he terminado. Tengo algunas cosas que hacer, así que cuídate, Ana. Dijo Bo y colocó una sonrisa falsa en sus labios antes de salir de la habitación. Todo bajo la mirada confundida de la chica. Bueno, eso fue raro. Comentó Ana distraídamente y un bostezo salió de sus labios. Creo que debería dormir un poco. Se dijo a sí misma antes de acostarse en su cama. Bo-Katan se dirigió a sus recámaras personales con un nudo en su garganta, ignoró a los guardias que se encontró en su camino. Ellos no eran relevantes, su mente está más ocupada en pensar cómo fue que su amigo rubio había sobrevivido al incidente que arrasó con su hogar, y el por qué su hermana le había mentido sobre el verdadero paradero de este. Sabía que a su hermana no le agradaba Naruto, diablos, incluso llegó a pensar que lo odiaba, pero ¿qué razones tendría para hacerlo? Naruto era un chico dulce y amable cuando lo conoció, y dejando de lado sus comportamientos y acciones delictivas era un gran chico. Entró en su habitación y se dejó caer en su cama. ¿Por qué? Se preguntó y sintió que sus ojos se humedecían levemente. ¿Por qué no volviste bigotes?
Su mente vagó al pasado, aquellos tiempos en lo que todo parecía ser más simple. No tenía que preocuparse por una posible guerra civil, no tenía que ver cómo su hermana llevaba a su pueblo a la decadencia. Y sobre todo, tenía a Naruto a su lado. Pero ahora sabía que estaba vivo, y no solo eso, sino también había sido entrenado por un mandaloriano. ¿Pero quién era este hombre? Sabía que Naruto no tenía un tío, el mismo chico le había dicho que era huérfano y que sus padres habían sido su única familia viva. ¿Lo habrá secuestrado? Se preguntó calmando un poco sus lágrimas, y miró a la mesita de noche donde una foto de ella y Naruto se encontraba en un pequeño marco. Se habían sacado esa foto en el 8º cumpleaños de Naruto, la sonrisa en sus rostros les recordó los buenos tiempos que pasaron juntos cuando eran niños. Desestimó la idea rápidamente ya que si por lo que Ana le comentó, el rubio había estado viajando junto a este hombre por bastante tiempo. Entonces vino a colación el tema de Ana, se había dado cuenta de que la chica parecía estar enamorada del chico que ahora se dio cuenta que era Naruto, sintió una punzada de algo que no pudo describir surgir en su pecho, lo desestimó rápidamente. No iba a sentir celos de una adolescente, el sonido de su holoproyector llamó su atención y supo que la estaban llamando, por lo que limpiándose el rastro de lágrimas de su rostro, tomó el holoproyector y respondió la llamada. Inmediatamente la imagen de un guerrero mandaloriano apareció en este. «Amon, ¿qué quieres?», preguntó ella con molestia, no estaba del estado de ánimo para tratar con el desquiciado mandaloriano. «Oh Bo-Katan, esperaba que te alegraras de verme», respondió Amon con un tono burlón. «Pero en fin, obtuvimos una información que te podría interesar». «¿Y qué sería eso?», preguntó, esta vez más interesada en el motivo de la llamada. «Detectamos la presencia de un guerrero desconocido alrededor de la ciudad. Tare quiera que intenten ponerse en contacto con él para saber si es una amenaza o un posible aliado». «¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Sabes que no puedo exponer mi posición, mucho menos ahora que estamos tan cerca de conseguir nuestro objetivo», terminó ella con un tono serio. «Tare está al tanto de eso y es por esta razón que me dijo que te ordenara que si la duquesa o los Jedi lograban ponerse en contacto con este individuo nos informaras inmediatamente. Tare no quiere ninguna interferencia para su plan, además, mantente lista. Nuestro golpe está por empezar». «¿Y cuál sería el primer paso?», preguntó Bo. «Matar a los Jedi», respondió Amon con un tono oscuro. «Para que Mandalore pueda conservar su cultura e historia debemos eliminarlos primero, ya que sin ellos, todo el plan de la duquesa se vendrá abajo. Y una vez que eso pase tomaremos lo que nos pertenece y devolveremos a Mandalore a su antigua gloria», terminó Amon con una risa enloquecida. «Entiendo, Bo-Katan fuera», dijo ella con una mirada en blanco al ver que el tipo parecía estar delirando. Dejó su holoproyector en la mesita junto a su cama y miró la foto una última vez. «Te voy a encontrar, bigotes», pensó y dejó que el sueño la reclamara. Bo abrió sus ojos y notó que ya no se encontraba en su habitación, en su lugar ahora estaba en un campo verde con algunos árboles a su alrededor. «¿Qué es este lugar?», se preguntó confundida sin saber qué hacer. Empezó a caminar hacia una dirección aleatoria con la esperanza de encontrar alguna señal que le dijera en dónde estaba. Caminó lentamente admirando las hermosas vistas del lugar. Pudo ver algunos animales correr a través de la maleza y por los árboles. Le recordó un poco a los alrededores de la ciudad en la que había crecido, ya que era uno de los pocos lugares que aún conservaban un poco de naturaleza después de las incontables guerras que azotaron el mundo. Se detuvo frente a un pequeño lago el cual contenía una gran variedad de peces, incluso algunos que no pudo reconocer, pero que eran verdaderamente hermosos. El agua era cristalina permitiéndole ver las plantas acuáticas y a los peces interactuar entre sí. Vio su reflejo en el agua y notó que ya no vestía su armadura mandaloriano, en lugar vestía unas ropas finas, parecidas a las que la realeza de los clanes usaba en reuniones, constando de una camisa de botones de color azul con detalles dorados, así como un pequeño zorro dorado en su pecho, justo encima de donde estaría su corazón. Su cabello estaba suelto de su vincha habitual, haciendo que varios mechones de su cabello rojo cayera sobre el rostro. En su parte inferior llevaba unos pantalones holgados de color negro junto a unas botas altas del mismo color que le llegaban hasta sus pantorrillas. «No me veo mal»,
Pensó, admirando su apariencia y notando que parecía un poco mayor. Además de que su busto era un poco más grande junto a sus caderas más desarrolladas. Dejando de lado su reflejo continuó con su camino, caminó por unos cuantos minutos y sintió como algo o alguien la observaba, por lo que se detuvo a mitad del camino y escaneó el área. No fue hasta que puso su vista en unos arbustos cercanos que vio unos ojos rojos mirándola fijamente. «Sé que estás ahí, ya puedes salir», dijo ella tratando de hacer lo que claramente era un animal saliera de su escondite. De los arbustos salió un pequeño zorro naranja que la observó con una mirada curiosa mientras se acercaba lentamente a ella. «Oh, eres adorable», arrulló y se agachó hasta la altura del pequeño Kit para acariciarlo detrás de las orejas. El Kit de zorro pareció apreciar este trato, ya que frotó su cabeza contra la mano de Bo mientras empezaba a ronronear levemente. «¿Estás solo?», le preguntó mientras dejaba de acariciarlo y miraba a su alrededor para ver si había más zorros cerca. El pequeño Kid no pareció gustarle eso, por lo que comenzó a maullarle para llamar su atención. Bo notó esto y al ver que parecía estar solo tomó una decisión. «Entonces supongo que no te importa venir conmigo», le dijo mientras lo tomaba en brazos y lo acariciaba debajo del hocico mientras continuaba su camino. El Kid se puso cómodo en los brazos de la mujer y dejó escapar leves ronroneos por las caricias que ésta le estaba dando. Bo notó a lo lejos lo que parecía ser un pueblo, por lo que apresuró su paso. Al llegar al pueblo notó a varias personas que al verla la saludaron cálidamente, como si la conocieran. Ella les devolvió el saludo algo confundida mientras se adentraba cada vez más en este. Vio a algunos niños jugando en un pequeño parque y vio algo curioso. Algunos de estos parecían tener cascos mandalorianos hechos de plástico. Kurama se retorció en sus brazos al notar algo en el aire, por lo que empezó a hacerle pequeños gestos con sus patas para que fueran en esa dirección. ¿Quieres ir a algún lugar?, preguntó ella y vio al pequeño Kit asentir con la cabeza. «Está bien, supongo», dijo ella y empezó a caminar a la dirección que el Kit en sus manos le indicaba. Se detuvo enfrente de lo que parecía ser una pequeña casa que se le hacía un poco familiar, pero lo que le llamó la atención fue ver a una pequeña niña pelirroja sentada en el patio delantero. El Kit saltó de sus brazos y empezó a correr hacia la niña mientras emitía leves ruidos. La niña volteó a ver al Kit y sonrió enormemente al notarlo. Por otro lado, Bo se congeló al ver el rostro de la niña, que se parecía demasiado a ella, desde su cabello rojo, su piel clara y ojos azules, pero lo que la hizo congelarse fue ver las 3 marcas de bigotes en cada una de sus mejillas. La niña miró en su dirección y su sonrisa pareció crecer aún más antes de correr hacia ella y envolver sus piernas en su abrazo. «¡Mamá!», gritó la niña alegremente al mismo tiempo que el pequeño Kid daba vueltas alegres alrededor de ellas. Bo solo pudo quedarse quieta por unos instantes mientras intentaba comprender lo que estaba pasando, y lenta, pero de forma segura, envolvió sus brazos alrededor el cuerpo más pequeño de la niña, que rió alegremente. El ruido pareció llegar al interior de la casa, ya que la puerta se abrió y por esta salió un rubio alto, que al verla sonrió cálidamente mientras se acercaba. «Hola, Kurama», saludó el rubio, que agarró al pequeño Kit, que saltó sobre él antes de envolverse alrededor de su cuello. Bo-Katan miró atónita como el rubio conocido se acercaba a ellas y al estar enfrente las envolvió en un abrazo cálido. «Me alegra que hayas vuelo», Bo susurró el rubio a su oído y besó su frente levemente. Ella solo pudo envolver sus brazos alrededor de su torso mientras que la pequeña niña quedaba en medio de ambos adultos. «Te extrañé», susurró ella y sintió algunas lágrimas caer de sus ojos al sentir como tanto su hija como Naruto la abrazaban. Naruto se encontraba volviendo a su base de operaciones después de una larga de noche. Había estado gran parte de esta planeando sus estrategias y posibles contingencias para su misión. A su vez había intentado conseguir un poco de información más profunda sobre Tarevizsla, además de la que Gango le había brindado, pero había resultado ser infructífero debido a que el hombre parecía ser un fantasma incluso en su propio planeta. Entrando en el pequeño edificio cerca del domo, se quedó quieto mientras inspeccionaba el lugar.
Pudo sentir varias presencias, ocultas entre las sombras del lugar, actuó como si no las hubiera sentido y se dirigió a la mesa holográfica en silencio, notó que algunos de los apuntes que había hecho se encontraban en lugar distinto por lo que supuso que sus invitados no deseados se habían tomado la molestia de revisarlos. Repentinamente sus sentidos estallaron en alerta y con un movimiento fluido se dio la vuelta y tomó el brazo de su atacante, en el cual sostenía una vibrocuchilla que estaba solo a unos centímetros de atravesar su visor. Usando su fuerza física claramente superior a la del hombre lo derribó por encima de su espalda y lo golpeó contra el suelo con fuerza, pero no se quedó allí, ya que tuvo que bloquear otro ataque de una segunda mandaloriana que lo intentó ensartar con dos cuchillas unidas a sus muñequeras. Dando una fuerte patada en el estómago de la mujer la obligó a encorvarse y aprovechando su posición le dio un fuerte rodillazo en la cara que la derribó al suelo con un gemido doloroso. Sintió como un disparo blaster impactaba en su espalda, pero no le hizo mayor daño gracias al metal Beskar de su armadura y con un movimiento rápido tomó su pistola blaster y le disparó al hombre dos rayos aturdidores que lo derribaron al suelo. Más mandalorianos surgieron en el lugar y le apuntaron con sus armas, viendo que no tenía otra opción, dejó sus pistolas y en su lugar tomó la empuñadura de ambos sables de luz que se encendieron con un brillante tono naranja. 5 rayos de color rojo se dirigieron a su dirección con una precisión total, pero fueron devueltos con la misma habilidad a sus dueños, uno de ellos recibió el disparo en el hombro, hiriéndolo. Mientras que los otros 4 recibieron los impactos en el pecho o en la cabeza, matándolos al instante. Me perdí uno. Comentó el guerrero de armadura gris usando sables de luz, mientras que los mandalorianos que habían presenciado tal acto retrocedieron un paso con cautela y apuntaron sus armas al desconocido hombre que había tratado con 7 de los suyos como si fueran niños. Los 2 guerreros que había derribado primero intentaron ponerse de pie, pero se detuvieron cuando las hojas brillantes de las espadas de su oponente se colocaron en sus gargantas. La tensión creció rápidamente al ver cómo el desconocido había tomado prisioneros a 2 de sus compañeros, algunos estaban listos para apretar los gatillos de sus armas, pero el sonido de los aplausos los detuvo en su lugar. Bastante impresionante mi desconocido amigo. Comentó la voz de un guerrero mientras caminaba hasta quedar al frente de sus compañeros, mientras observaba a Naruto el cual estaba listo para acabar con sus 2 prisioneros ante el más mínimo movimiento. Debo reconocer que eres bastante hábil, no cualquiera es capaz de derribar a 7 de mis guerreros en menos de un minuto, algo digno de mención. Pero me preguntó, ¿quién eres y qué haces aquí? Terminó el hombre que sobresaltaba del resto de mandalorianos debido a su armadura un poco más ornamentada, sin contar las cuchillas que fueron claramente diseñadas para causar dolor unidas a sus muñequeras. Naruto miró al hombre tomando nota de su apariencia, su armadura era de un color azul oscuro con algunos detalles rojos adornados, con lo que distinguió eran calaveras de alguna especie alienígena atadas a su cintura. Las cuchillas que usaba como armas le dieron una mala sensación a Naruto, era como si las hojas tuvieran algún tipo de vida, ya que a través de su vínculo con fuerza pudo sentir la sed de sangre y muerte que emanaban de estas. Mi nombre no es algo que sea de tu incumbencia, pero si gustas podrías referirte a mí como Sombra, además, ¿qué quieren tú y tu Sombre? Pensé que estarían más ocupados buscando cómo detener a la duquesa. Un apodo curioso, pero extrañamente acorde contigo mi amigo, después de todo apareces y desapareces como una sombra. Fue esa una de las razones por las que se nos dificultó encontrarte. Respondió el hombre con alegría y se hizo un gesto a sí mismo. Permíteme presentarme, mi nombre es Amon y soy el capitán encargado de averiguar si eras una amenaza para nuestros planes de acabar con la duquesa. Respondió Amon con una sonrisa debajo de su casco, sonrisa que tomó un borde peligroso mientras veía a Naruto. Y entonces dime, Sombra, ¿eres una amenaza para nuestros planes? Con sus palabras sus guerreros se prepararon en caso de que el hombre que se hacía llamar a sí mismo Sombra los atacara. En su lugar, Naruto desactivó sus 2 sables de luz y dejó ir a sus prisioneros mientras hacía un gesto despectivo y les daba la espalda. Si ese es el caso perdieron su tiempo, no me interesa lo que la duquesa esté haciendo. En todo caso estoy a favor de que se deshagan de ella y acaben con este estúpido plan de supuesta paz que tiene en mente. Comentó Naruto y tocó algunos botones en el panel de la mesa holográfica mientras marcaba los puntos de patrulla de los guardias.
Los hombres de Amon vieron esto con duda y dirigieron su vista a su capitán en búsqueda de órdenes. Mientras que el propio Amon sonrió un poco más revelando sus dientes levemente afilados. «Oh, entonces, ¿a qué has venido a Mandalore? Dudo mucho que solo hayas venido por el gusto de ver tu hogar nuevamente. ¿Y qué te hace creer que no vivo aquí? Es fácil, nunca antes te había visto. Sin mencionar que no cualquier mandaloriano posee dos sables de luz Jedi con un color tan peculiar». Respondió con calma Amon y vio a Sombra mirarlo por encima del hombro a través de su visor. Ambos se miraron fijamente por unos segundos antes de que Naruto volviera a su tarea en cuestión. «Eres un hombre perspicaz», cedió Naruto con calma. «He venido a Mandalore para cumplir con una venganza personal». «¿O es eso así?», respondió Amon y se acercó a la mesa holográfica junto a Naruto, que lo ignoró y observó algo asombrado al ver que éste parecía tener casi que todas las rutas de los guardias. Algo inédito de hacer en tan solo 2 días, ya que a ellos mismos le había tomado un tiempo conseguir toda esta información de sus espías dentro del gobierno, pero este tipo pudo hacerlo solo en menos de una fracción del tiempo de ellos. Algo que le mostró un poco de qué tan hábil era el guerrero a su lado, no solo en el combate sino también en la infiltración y en la búsqueda de información. «Nuestro líder tiene una oferta para ti», dijo, llamando la atención del rubio oculto que dejó de lado sus apuntes para mirar al otro hombre. Los guerreros mandalorianos detrás de ellos se habían relajado un poco y tomaron los cuerpos de sus compañeros caídos mientras esperaban a que su capitán les diera la orden de irse. «¿Y qué oferta sería esa?», preguntó Naruto con intriga. «Por lo que dijiste antes, debes saber también como el resto de nosotros que no podemos permitir que la duquesa triunfe con este gobierno que planeaba hacer». Comenzó a explicar e hizo un gesto a su alrededor, refiriéndose al resto de guerreros mandalorianos en la habitación. «Si ella triunfa dejará en el olvido lo que nos hace ser mandalorianos, dejaría que nuestra historia, cultura, nuestras costumbres y tradiciones sean olvidadas para siempre. Y eso es algo que no podemos dejar pasar, por eso nuestro jefe está dispuesto a aceptarte en nuestras filas y a cambio, podrás cumplir tu venganza al mismo tiempo que evitas que nuestra cultura sea olvidada por nuestra gente». Naruto pudo notar claramente el tono apasionado en la voz del hombre mientras hablaba, por lo que empezó a pensar en esta oferta, pero antes, debía saber algo. «Aceptaré con una condición», respondió él y recibió un asentimiento de Amon. «Quiero saber quién es tu líder, además, que les quede claro que mi prioridad es mi venganza. No importa quién sea el que se atraviese en mi camino para cumplirla, lo voy a derribar y eso los incluye a ustedes». «Puedo respetar eso», dijo finalmente. «Pero antes de decirte quién es nuestro líder, quiero saber por qué quieres vengarte». Terminó él y dependiendo de su respuesta, él respondería la suya a cambio. «La sangre de mi familia fue derramada. Una deuda de honor y sangre ha de saldarse, y no pienso detenerme hasta ver al culpable de rodillas ante mí mientras suplica por su miserable vida», respondió sombríamente y apretó sus puños con fuerza, e inconscientemente dejó escapar un poco de la sensación de su lado oscuro, poniendo algo nerviosos a los presentes. Todos menos Amon, que sonrió con éxtasis al sentir la cantidad de odio y resentimiento provenientes del guerrero frente a él. «Está bien, has de cumplir esa deuda con el culpable. Algo digno de nuestra gente y como soy un hombre de palabra, te diré quién es nuestro líder. Su nombre es Taleb Slay y será él quien nos lidere para acabar con este falso gobierno que la duquesa quiere llevar a cabo». Naruto vio rojo al escuchar el nombre, sus ojos se volvieron rojos y una sonrisa peligrosa se formó en sus labios. «Está bien, me mantendré en contacto entonces. Dile a este Tare que estoy ansioso por comenzar», dijo él con un falso tono amigable y le dio a Amon un pequeño holoproyector. «Dáselo y dile que me avise cuando vayan a moverse». Amon asintió y tomó el objeto de las manos de Naruto y se dio la vuelta mientras le hacía un gesto a sus hombres para que comenzaran a irse. Antes de salir miró por encima de su hombro en la dirección de Naruto y habló por última vez. «Será un gusto luchar a tu lado, Sombra, espero que puedas culminar con tu venganza y hacer que tu familia obtenga su merecido descanso», dijo con un poco de simpatía en su voz, él mismo sabía lo que era el deber de vengar a tu sangre. Las imágenes de una pequeña niña y una mujer vinieron a su mente, pero desterró las imágenes antes de salir.
Los fantasmas de su pasado lo seguían incluso ahora, pero debía concentrarse, sería algo malo si por estas distracciones llegaran a matarlo. Naruto vio al grupo de guerreros mandalorianos marcharse con una mirada apática en su rostro, al parecer ya no iba a necesitar buscar la información sobre el paradero de Tare. Sería el mismo hombre quien se lo diera. Una oscura sensación de satisfacción invadió su cuerpo al pensar que dentro de poco podría vengar a sus padres. Sangre por sangre, tu deuda será saldada, Tare. Pensó sombríamente mientras pasaba sus pulgares por encima de las empuñaduras de sus sables de luz. Obi-Wan dirigió su vista abruptamente en una dirección en específico. Ana, que había estado hablando con él en sus habitaciones, miró esto confundida por el actuar repentino de su maestro. ¿Sucede algo, maestro?, preguntó con una ligera preocupación a la mirada seria en los ojos de Obi-Wan. Acabó de sentir un pulsar del lado oscuro. Susurró en voz baja, pero la Padawan pudo escucharla de todas formas. ¿Estás seguro de que era el lado oscuro?, preguntó con la preocupación en ella creciendo un poco, ya que sabía que eso significaba que un posible usuario del lado oscuro de la fuerza estuviera en el lugar. Sí, lo estoy. Era parecido a cuando me encontré con Maul, pero más fuerte, el odio y la ira predominan. Respondió finalmente con un tono serio. ¿Deberíamos informar al consejo?, preguntó Ana con cautela y vio a su maestro pensarlo por unos momentos antes de asentir levemente con su cabeza. Sería lo más sabio. Si resulta ser un Lord Sith debemos estar preparados. Terminó Obi-Wan y recibió el acuerdo de su Padawan. Ambos se voltearon al escuchar la puerta abrirse y vieron entrar a un guardia mandaloriano. Maestro Jedi, la duquesa los está esperando en la sala de reuniones, informó el hombre y los vio asentir a ambos. Iremos para allá, respondió Obi-Wan y empezó a salir de la habitación seguido por una pensativa Ana. Fin del capítulo.